Y también pueden empezar a sugerir, hoy me gustaría que sea algo un poco más distendido, que sea un poco más de preguntas y a lo mejor no tan una bajada teórica nuestra, que por mí está bárbaro y por Santi también, y es un poco lo que nosotros planteamos, pero a lo mejor hoy podemos hacer como un tiempo fuera y charlar un poco de todo lo que venimos viendo. A ver, vamos a continuar con Flash, porque hoy era continuar con Flash, así que vamos a continuar con Flash, pero me gustaría más desde las preguntas, si le parece bien, que haya más unidad de vuelta de preguntas, y a lo mejor algunas preguntas en líneas generales de algunas cosas con las que se quedaron. De lo que hablamos de Flash la semana pasada, referido a la semana pasada, eh, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Algo que quisieron poner en práctica y les salió y lo aplaudimos? ¿O que no les salió y estudiamos por qué? Bueno, vamos con las preguntas. No hay preguntas. Bien, bueno, entonces si no tiene ninguna pregunta, vamos a continuar un poco. Santi, recordame un poco dónde nos quedamos, como para seguir con esa línea un poquito charlando, pero sí estén ahí a hacer preguntas, chicos, que tengan que ver con esquemas de iluminación, que tengan que ver con alguna puesta de luz, con incertidumbres que ustedes tengan con respecto al flash. Bien, ahí justo uno de los chicos preguntaba si habíamos explicado cómo funciona el TTL. Creo que habíamos dicho una primera diferenciación de lo que era el flash manual, automático y TTL. Y básicamente TTL viene de la sigla a través del lente, que es de la misma manera que la cámara realiza la medición de luz. Por eso nosotros, además de en los flashes, en nuestra cámara vamos a ver medición de luz TTL, quiere decir a través del lente. Eh, para que la, para que nosotros podamos tener una medición TTL de luz y a su vez un flash TTL, lo que necesitamos es que primero sean compatibles entre sí y después de que nuestro flash tenga esa característica, ¿no? Básicamente lo que va a hacer el flash es a través de la cámara, se va a comunicar y va a medir la luz que hay en el ambiente y va a tirar la potencia necesaria para la distancia y el diafragma y el ISO que vamos a estar trabajando. Es un automatismo. ¿Por qué no se llama automático? Porque justamente su predecesora es el flash auto, que era similar, pero la diferencia es que la medición de luz la hacía el flash a través de una fotocélula en la cámara. Perdón, en el flash, no en la cámara. Entonces, a veces era un poco más preciso, pero lo que tenía como contra es que si se llegaba a tapar esa fotocélula, llegaba justo a quedar oscura, estaba manchada o algo, se alteraba bastante la exposición. Con respecto al modo manual, nosotros vamos a graduar las potencias del flash en fracciones, siendo 1,1 la mayor potencia y generalmente un 128 avos, un 64 avos de potencias van a ser los mínimos, dependiendo del número guía que nosotros tengamos. Eso con respecto a lo que son los modos. Lo que nosotros podemos hacer con el TTL, más que modificar la potencia, es indicarle de que la potencia que está midiendo el flash tire un punto más, un punto menos, medio punto más, medio punto menos, porque tal vez, por ejemplo, vamos a trabajar, no es algo que recomendamos demasiado, porque por ahí no lo usamos el TTL, tanto Gonza como yo generalmente en las fiestas y todo, salvo algunas ocasiones, pero si lo llegamos a usar, por ejemplo, en una boda y tengo el vestido blanco de la novia, que me puede sobreexponer porque mi flash está midiendo una zona un poco más oscura o algo, le digo que me tire un punto menos de luz o medio punto menos de luz para justamente cuidar esas zonas blancas que van a ser más propensas a la sobreexposición. Es como una compensación de exposición, es como cuando nosotros le ponemos el -1 o +1 en el fotómetro para compensar la exposición. No estamos en sí manejando la potencia del TTL, sino haciendo compensaciones. El TTL lo que tiene que, si bien a lo mejor en cuanto a cantidad de luz que te tira siempre es la justa, entonces desde ese lado podría decirse que es muy eficiente. Trabajar en TTL a veces presenta varias dificultades teniendo en cuenta un gran abanico de cosas. Es decir, en primera instancia la medición TTL, como dijo Santi, es la medición a través del lente.
Entonces quiere decir que está tomando los parámetros donde vos estás realizando la medición. Entonces, en primera instancia, uno como fotógrafo, cuando trabaja en TTL, tiene que tener muy en claro dónde está realizando la medición, por lo que tiene que tener muy en claro qué sistema de medición de enfoque está usando De y medición de luz. dónde tiene medición de luz, ¿no? Qué sistema de medición, ya sea puntual, matricial o ponderada, como así también tener en cuenta el sistema de puntos de enfoque que está usando, dónde los tiene posicionados, porque dependiendo del sistema de medición que estén usando, los puntos de enfoque van a hacer que trabaje la fotometría de la cámara. Por lo tanto, si se entiende lo que quiero decir, entonces, si vos justo estás trabajando con medición puntual, obviamente con el punto de enfoque, suponte, en el centro de la cámara, y la cámara está apuntando a una zona de subexposición, pero a lo mejor en la imagen predomina mucha cantidad de luz, la luz de la antorcha del flash va a ser la necesaria para iluminar esa zona de subexposición. Esto hace que en muchas ocasiones el tipo de trabajo de flash con TTL lo que haga es que a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces las fotos te quedan extremadamente iluminadas o a veces las fotos te quedan muy subexpuestas, pero casi siempre en un evento social a veces tienden a quedar demasiado iluminados y eso es porque a lo mejor en un evento social tenemos mucho esa contraposición de luz y sombra. Un ejemplo claro puede ser el novio y la novia. Vos tenés al novio vestido de negro, a la novia vestido de blanco. Uno te devuelve luz, otro te absorbe toda la luz. Y entonces, dependiendo a donde vos mides, donde vos midas, la cámara va a tirar esa cantidad de luz. Eso por un lado con respecto al TTL, no sé si les pasó, para eso es una de las grandes problemáticas que tiene. Y recuerden que la cámara mide distancia. Bien, entonces la potencia del flash cuando uno trabaja en TTL, su potencia y la durabilidad del destello va a depender de justamente cómo tengan seteado la cámara. Por eso cuando uno trabaja en TTL hay que ser bastante criteriosos al momento de setear la cámara. Esto me parece que lo dije la otra vez. Porque en primera instancia la cantidad de luz que va a tirar va a ser la correcta. Como dije recién entre paréntesis, la correcta para donde hayas medido. Así que sé criterioso en dónde estás midiendo la luz. Pero aparte uno también tiene que ser criterioso en cómo va a setear la cámara. Porque si vos estás en una situación lumínica baja, dígase evento social en un salón tranca, normal, donde no predominan las grandes luces, o a lo mejor el techo no es el más favorable del mundo, por lo que a lo mejor te vas a apoyar en la luz del flash como fuente principal de luz, no es lo mismo un seteo de cámara que te diga ISO 800, diafragma 16 y velocidad 300, que vos le pongas a la cámara ISO 3200, diafragma 4 o 2.8 o velocidad 60. Con un seteo de la cámara vos le estás indicando al flash que no hay nada de luz. O sea que el flash va a disparar mucha potencia por un tiempo mayor de durabilidad. Y en el otro seteo, un seteo a lo mejor un poco más inteligente, lo que vos vas a hacer es que el flash tire menos potencia por menos tiempo y básicamente en primera instancia qué estarías haciendo y no estarías cagando a pila las pilas del flash. Y cuando vos trabajás en un evento con un flash sobre o fuera de la cámara, lo que para mí es muy importante es el tiempo de reciclado del flash. Y por sobre todo es muy importante el tiempo de reciclado del flash dependiendo del sistema de trabajo que vos tengas como fotógrafo. Porque si vos tirás foto a foto o sos extremadamente medido, seguramente la cámara, el flash, el tiempo necesario para reciclar. Pero si vos laburás en ráfaga y sos un cebadito y estás atrás de todos los momentos con un seteo incorrecto, a ver, un seteo incorrecto de cámara en TTL o un seteo incorrecto de flash manual, sea la forma que sea, si vos constantemente estás haciendo que dispare mucha intensidad de flash de manera innecesaria, es muy probable que en algún momento del evento te quedes a mitad de camino cuando no lo puedas controlar, ya sea un vals muy largo, un protocolo a lo mejor que sea extenso y que a vos no te permita a lo mejor hacer un cambio de pilas. Yo siempre aconsejo a los que están empezando que siempre tengan un juego de pilas en el bolsillo. Y más aún mi consejo extremo es antes de un vals, antes de un corte de torta, antes de un protocolo de los extremadamente importantes y o formales, ¿no? Tratá de tener un juego de pilas que vos sepas que te va a responder, tampoco está bueno sobrecalentar la antorcha del flash y demás.
Espero haber, en líneas generales, haber respondido un poco en TTL. Marcos pregunta, cuando está en TTL, ¿la potencia valía si giro el cabezal para rebotar? Sí, porque el flash ahí sí pierde un poco la conexión, porque la distancia es frontal, no estaría midiendo el recorrido que vos le estás dando al flash por otro lado, mide la distancia de lo que está entrando al lente. La Hay cámara no veces está que, contando. hay veces que el cabezal al moverlo, la cámara hace alguna compensación y tira un poco más. Depende, generalmente esto se mantiene mejor la conexión entre flash y cámara del mismo fabricante, Nikon para Nikon o Canon para Canon. Pero el tema es que es difícil calcular a dónde va a hacer el golpe la luz, si el techo está a 1 metro, a 2 metros o a 5 metros. Eso ya no lo puede calcular. Entonces no es lo más preciso, pero sí en algunos. eh, o, por ejemplo, cierra un poquito el zoom del cabezal para dirigir la luz También, más puntual. eso, también recordá que cuando vos levantás el cabezal del flash, deja de trabajar el zoom automático. O sea, el zoom automático te trabaja cuando el cabezal del flash está de frente. Que si vos estás en 24 milímetros, el zoom. A ver, los flashes que tienen la posibilidad de tener un zoom automático, ¿no? No todos lo tienen, pero si tu flash tiene la posibilidad de tener el zoom de la antorcha de manera automático, va a ir subiendo y bajando, o sea, abriendo o cerrando, dependiendo de la focal que vos estés trabajando. Ahora, cuando vos el flash lo pones pleno hacia arriba o a 45 grados, te va a dejar de trabajar ese automatismo y en casi todos los flashes te lo avisa. Si vos estás, por lo menos en Canon, y estimo que en Nikon también, y no sé a lo mejor en otras marcas, pero por ejemplo, si vos ves el display y está titilando el display, como que titila la información, en Canon lo que hace es avisarte que no te está trabajando el zoom o que tenés puesto el difusor que por defecto trae el flash. Lo que sí te mantiene el TTL es cuando vos trabajás con el flash fuera de la cámara, en TTL, ya sea por el sincronismo interno que tiene cámara flash, o sea que están comunicados, o cuando vos trabajás con un sistema de emisores que son TTL, sí te va a mantener el TTL porque también el flash lo que hace es medir la distancia y de esa forma se comunica con el emisor, con la cámara. En líneas generales, yo no creo que sea muy recomendable trabajar en TTL. No estaría brindando ningún. Primero, porque no es tan seguro. Y la verdad que no estaría brindando nada extremadamente mágico que vos no puedas solucionar de manera manual. Un automatismo que sí era muy efectivo era el automático, dentro de lo que eran los flashes, el sistema automático que tenía, como decía Santi, la fotocélula en la cámara, era mucho más específico que el TTL. Yo creo que la única opción para usar el flash TTL es si estás laburando en una situación lumínica demasiado dispar y demasiado compleja, ya sea porque tenés un techo que te devuelve constantemente a lo mejor distintas dominantes porque tiene una variación en su tonalidad en las distintas áreas del lugar o una variación de altura o porque estás complicado en medir la luz en distintas situaciones. Bueno, sí, porque de esa forma te soluciona. Para mí lo que te soluciona el flash TTL es que a lo mejor te olvidas de la compensación. Si vos estás laburando con un diafragma 2.8 y de pronto te pinta pasar a 8 para resolver una cuestión de profundidad de campo, no tenés que andar pensando en subir o bajar la potencia del flash o tener que andar trabajando con la sensibilidad ISO para compensar. Entonces, en ese caso, a lo mejor sí podría estar bueno trabajar en TTL, pero traten de practicar y trabajar en manual, me parece que es la mejor condición. Me tiro en algunas preguntas para arriba. ¿Qué tilas? A ver, bien del sur, si todavía estás acá, ¿eso respondió tus preguntas que tienen que ver con el TTL? Y no sé si me querés hacer otra pregunta con respecto a esto que estás preguntando, como para ir, si querés, ya cerrar con esta inquietud y ir viendo un poco las demás preguntas, que obviamente estimo que les deben haber servido a todos. No, para nada, no. A ver, aparte también está bueno entender que el tema de decidir uno cómo quiere que incida la luz es lo que va a hacer que la imagen se vea de tal forma, porque a lo mejor hay una situación lumínica que vos necesitas que el flash tire mucha potencia y no porque querés iluminar mucho.
porque a lo mejor querés generar una sombra muy marcada o querés generar una cuestión de iluminación más dura, generar una foto más creativa o con un determinado carácter. Entonces, para que uno quiera generar algo que tenga carácter, y tiene que tomar decisiones y tiene que tener control. Entonces el TTL es un automatismo, es un estándar, es como cuando vos le pones a la cámara fotografía de noche o retrato o paisajito. Esto sería lo mismo. La foto va a estar con suerte bien expuesta si uno está realizando una correcta medición. Yo como nota para el hogar les diría que chequen. Fue Gonza, ¿no? Tomando en cuenta lo que son sistemas de medición, si están, si saben cuándo está midiendo o no la cámara con el punto de enfoque que estén laburando. ¿Me fui a la mierda? ¿No me escuchan? Sí, creo que ahí volviste. Ay, Yo por lo menos te escucho. ¿Y me dejaste de escuchar en algún momento? Sí, sí, es más, ahí pregunté, ¿Gonza se fue? Dijeron sí se fue y ahí volviste. ¿Y qué escucharon? ¿Qué fue lo último que escucharon? No, no, escucharon todo. Ah, bueno, joya. Una parte creo que saltearon, pero creo que la idea se mantiene. A ver, Pilar, ¿cómo manejás las dominantes de color? Por ahí lo dijeron en la primera charla y lo perdí. Bueno, la dominante de color, si se me escucha bien, en el caso que vos quieras en Sí, primera sí. instancia corregirla, ¿no? Y no tener una imagen con dominante, bueno, lo primero que tenés que hacer es obviamente trabajar con el balance de blanco. Y si bien en una situación de exterior, de calle, de lo que sea, puede que vos te encuentres con distintas situaciones lumínicas, por lo que puede que haya distintas dominantes en una misma escena, ya sea que vos estás trabajando en un lugar de sombra, pero la imagen va a mostrar un lugar que no está en sombra, independientemente de que ahí vos tenés dos exposiciones diferentes, que también puede o no sea un problema para vos, también lo que tenés son dos situaciones de temperatura dispares, tenés en sombra luz fría y tal vez tenés en el otro lado luz blanca o cálida, dependiendo la hora del día que sean. Lo mismo cuando estás trabajando en un evento y tenés un flash sobre tu cámara. A lo mejor el flash sobre tu cámara tiene una temperatura y la luz ambiente puede que presente otra. Entonces, en primera instancia, y es algo relativamente obvio y sencillo, pero bueno, uno lo que tiene que hacer es decidir cuál considera que es su luz principal. Vos siempre tenés que decidir cuál es tu luz principal y en base a eso decirle a la cámara con qué balance de blanco vas a trabajar. Porque se entiende que la luz principal lo que está haciendo es iluminar aquello que vos considerás protagonista, primer plano, personas a retratar, objeto, lo que sea. Entonces, en primera instancia, uno lo que busca es que eso no, carezca de dominante y tenga una buena devolución de color real, por así decirlo. Y después, obviamente, que a lo mejor el fondo presente una dominante, en muchas situaciones es válido y suma porque a lo mejor lo que hace es ponerte en contexto. Lo que a lo mejor no está bueno es cuando vos estás en un lugar donde tenés una dominante amarilla terrible. ¿Y esto por qué podría pasar? Podría pasar porque si bien tu luz principal es el flash, y vos a la cámara le estás informando balance de blanco para flash, a lo mejor estás rebotando el flash al techo, y el techo es de madera, entonces vuelve luz cálida. Entonces, si bien tu antorcha o tu flash vos considerás que es tu luz principal, en realidad lo que te está iluminando la escena tal vez es toda la luz que baja desde el techo. Y el techo presenta una dominante cálida y no una dominante blanca, que es lo que tendría el flash. Entonces, bueno, ahí uno tiene que cambiar de balance de blancos, ir viendo cómo puede ir a lo mejor compensando la dominante que presenta la imagen. ¿Sí, Pilar? ¿Eso más o menos te respondió? ¿O puntualmente cuál es tu duda con respecto a la dominante? No, en el RAW no es que el balance de blanco no es necesario. En el RAW vos tenés la posibilidad mágica de poder trabajar la temperatura color sin que la imagen se rompa, se deteriore, pierda calidad. En primera instancia lo que vos tenés es posibilidad de control en, en fotografía RAW, por eso a lo mejor el balance blanco no es tan importante y como a lo mejor no es tan importante podrías trabajar en automático. Yo creo que a lo mejor el razonamiento viene por ese lado. Como a lo mejor puedo generar el carácter en el revelado o en el revelado puedo acomodarlo, lo pongo en automático, ponele,
y después veo. Pero si yo tengo 5000 grados Kelvin o necesito 5000, no sé si para lo mismo laburar en 8000. O sea, no sé si quiero volver a casa con todas fotos azules, por más que yo después en postproducción lo pueda corregir. Yo creo que el razonamiento iría por ese lado. Como lo puedo laburar, a lo mejor de última salgamos en un estándar desde la toma. Que de todas formas un montón de seteos que la cámara te permite previsualizar en el display, después cuando el RAW va a Lightroom, los perdés y tenés un crudo. Así que también es válido esa cuestión de decir, no sé si es tan importante. Pero para mí sí es importante como un ejercicio de fotógrafo, es tratar de poder identificar las distintas situaciones y poder resolverlas o acercarlas desde la toma. Y otra cosa que también es importante es cuando a veces te encontrás con la situación de tener que mostrar la foto. Y cuando vos te encontrás con la situación de tener que mostrar la foto, vos al cliente, dependiendo del cliente, por lo que te estén contratando o por lo que vos hayas prometido, tenés que a veces mostrar dos cosas. Una situación de clima, de dominante, de sensación tal, o mostrar un pantalón azul y que se vea azul. Entonces, en cualquiera de esas dos situaciones, vos tenés que tratar de ser lo más eficiente posible desde la toma para acercarle al cliente algo, por más que a lo mejor después en tu RAW se te va a caer todo, pero a lo mejor vos tenés que ponerle a la cámara el preset de vívido o generarte tu propio preset para que la imagen se vea mucho más cálida en lo que es perfil de imagen. Yo me acuerdo que en una época cuando laburaba con quinceañeras me había hecho un perfil que cuando hacía los atardeceres en la toma se veían mucho más atardeceres, o sea, era zarpado. Después cuando se veía el RAW me quería matar, pero desde la nena y la familia quedaban chochas en el momento y también es una buena forma de vos poder mostrarle al cliente tal vez lo que vos tenés pensado para después, para la edición, pero toda esa magia que vos tenés en tu cabeza, a veces está bueno que el cliente la pueda prever en una toma y quedarse tranquilo. Por sobre todo me parece que es importante que el cliente se quede tranquilo y sí es muy importante, y no aburro más con esto, cuando estás laburando con marcas, cuando estás laburando con prendas, con ropa, es muy importante que el color se vea del color que es. Y esto no tiene que ver solamente con la temperatura del color de la imagen, sino que tiene que ver con la intensidad y con la dirección con la que vos estás trabajando la luz. Muchas veces los colores viran para otro color y no tiene que ver con un mal balance, sino tiene que ver con una dirección tal que hace que devuelva un color que no lo es, o a lo mejor estás encajonando mucho la luz, o a lo mejor tenés que tirarte a subexponer un poco. Entonces sí tengan cuidado con eso, porque eso sí no lo puedes arreglar en postproducción. O es un chino arreglarlo en postproducción en 300 prendas. Eso sí me parece un ejercicio a tener en cuenta, más para los que hagan e-commerce o quieran hacer e-commerce, y este es un momento donde todos vamos a tener que salir a la calle a hacer eso. Entonces, sí sean cautelosos y presten atención con cómo se ven las cosas. Que se vean como ustedes quieren o que se vean como de otra forma si ustedes quieren que así se vea. Pesado. Bueno, a ver qué otra pregunta. Pilas. Pilas preguntaron también. Con respecto a las pilas, bueno, yo creo que las mejores pilas a comprar podrían ser las Enelope. Las Enelope vienen blancas y vienen negras. Son de Panasonic, ¿no, Santi? Sí. Son de Panasonic. Me parece que son las mejores pilas. Las negras son como las hiper mejores y las blancas son buenísimas también. Tengo entendido que las negras son mejores, pero tienen menos vida útil, y las blancas, que son a lo mejor de una gama un poco más tranca, tienen más vida útil. Así que en líneas generales, cualquiera de las dos estaría funcionando bien. Otras pilas que andan muy bien, creo que son las Sony blancas y verdes. Sí, la Ciclo Energy. Son pilas que todos tuvimos y funcionan. Y también depende un poco, a ver, yo estoy usando muchas veces que me olvido de cargar las pilas y demás, voy a un evento con 4 Duracell recién compradas y 4 Duracell me permiten sacar 2000 fotos tranquilamente. Me han llegado a durar 2 eventos 4 Duracell. Dependiendo obviamente qué sensibilidad puedas usar en la cámara y dependiendo por ende qué potencia le des al flash. No, 2 eventos no, pero un evento y cuarto, un evento y los preparativos del otro seguro
que un juego de pilas descartables puede usar. Energizer, perdón. Si van a comprar pilas descartables, Energizer son mucho mejores que Duracell. Pero obviamente depende del seteo que ustedes le den a la cámara. Por eso cuando ustedes trabajen en manual, basándonos en el número guía y todo lo que hablamos la otra vez, es muy importante que ustedes entiendan eso, con qué potencias laburar para no cagar a palos el flash y para no trabajar con potencias innecesarias, cuando a lo mejor no querés comunicar nada desde la potencia, porque a lo mejor vos necesitas laburar con mucha potencia, como decía antes, porque necesitas que la imagen se forme de tal manera que solamente se podría lograr con mucha potencia. No sé, un beauty, por ejemplo. A lo mejor en un beauty le pones mucha potencia al flash, la foto igual no va a quedar sobreexpuesta porque vos vas a exponer correctamente. Pero a lo mejor la potencia, la mano de la distancia, que tenés la fuente de luz y acompañado por el modificador de luz que estás utilizando, va a generar algo en cómo se vea la imagen, cómo se vea el color, cómo se vean las sombras, cómo se vean las áreas iluminadas. Que a lo mejor con una potencia muy baja no lo lográs. ¿Se entiende eso? Aguante. Bien, después alguien también preguntó por ahí con el tema de los autos, no se me viene como a la cabeza la situación, sería como una exhibición, digamos, como así, como sacarles autos que tenés cerca, no una carrera, ¿no? Como si fuese un producto el auto en una situación de algo de eso. ¿Está acá el participante que hizo esa pregunta? Sí, era de reflejos. Los reflejos tienen que ver más que con la situación del flash, con... Yo me escucho a mí mismo, ¿ustedes me escuchan bien? Yo te escucho bien. Perfecto. Tiene que ver mucho con el ángulo de incidencia en los reflejos. Si yo ilumino algo que refleja luz de manera, o sea, que tiene una situación de reflejo especular, para hablar bien, de manera frontal me va a generar brillo, ¿sí? Sea un auto, sea una foto enmarcada. Si la luz viene de manera frontal, me va a generar brillo. En cambio, si yo pongo un flash, por ejemplo, a 45 o más tirando a 90 del objeto, seguramente no me va a generar un flash. No me va a generar, perdón, un reflejo. Porque las cosas que tengan reflejos especulares, o sea, brillos, tenemos que ver de los ángulos donde se van a reflejar. El tema de cuando, eso trabajando lo que podría llegar a ser un estudio, pero cuando uno está en un exterior y está fotografiando, también está como atado a las luces del ambiente y que no las podemos controlar y esos van a generar brillo. Con respecto a lo que es la luz del flash, si no podemos mover la luz, intentar buscar ángulos que formen diagonales en los objetos para que no impacte de manera frontal. Ya la iluminación va a ser más a 45 porque va a producir la misma, digamos, la misma diagonal del objeto en la composición. Ahí respondiste también la pregunta de Eve, me parece que había preguntado, yo hago fotos de productos color plata que refleja, bueno, me parece que la respuesta claramente está ahí en el tipo de planta de iluminación. El difusor es importantísimo, pero bueno, habría que ver qué tipo de difusor y por sobre todo qué planta de iluminación. Si uno está laburando con luz continua y no es la luz del flash, un polarizador para los reflejos es clave. ¿Sí? Porque bueno, con el polarizador lo que vos vas haciendo obviamente es quitando los brillos. Y para trabajar con autos con luz continua, con los cromados o los lustres que tiene y demás, me parece que es muy bueno. Pero si no, sí, con las diagonales de luz, como dice Santi, o que el brillo te juegue a favor en la imagen. Si no, ¿no? Si, o sea, si no lo podés quitar de la imagen, metelo en la composición de la imagen. Sí, por ejemplo, en algún borde o en un espejo de retrovisor que quede como sobre un costado, algo donde no moleste, donde no llame la atención. A 45, te recomiendo más que lo tires más para el lado de 90 con un rebote, con un recupero de luz, una fuente de luz lo más grande posible y la tela del difusor que vayas a usar lo más tensa posible.
Si el problema del reflejo no lo tenés con el brillo sobre el objeto, sino que salís reflejado vos, que eso generalmente pasa sobre los vidrios y todo, podemos salir reflejados con la cámara. Lo que se puede hacer es poner una cartulina o blanca o negra, depende del reflejo que queremos hacer, enfrente y solo asomar la cámara. Esa es la única manera que tenemos de no salir nosotros, pero bueno, hay que cubrir todo el frente y solo pasar el objetivo de la cámara. Sí, Se fue Gonzalo, a ver si vuelve. No estaría volviendo. O me fui yo, creo que fue Gonzalo, ¿no? Sí. Gonza, bien, perfecto. Nadie me respondía y me empezó a generar dudas. Gonza se fue, vamos a esperar, lo voy a escribir ahora para que se reconecte. Y bueno, a medida me gustaría que sigan haciendo preguntas de este estilo, porque así vamos respondiendo diferentes problemáticas que pueden llegar a tener, que no tiene que ver tanto con la técnica, sino con cómo aplicarla. No sé si alguno tiene alguna duda más, algo con lo que tenga que ver con el manejo. Traten de no perderle miedo al flash, es una gran herramienta. Son 4 pilas que nos dan una fuente de luz súper portátil y muy potente. Entonces nos va a permitir prácticamente hacer lo que queramos donde queramos, ¿no? Lo que tenemos que saber es que tiene unas características y que si no nos sirven las tenemos que modificar. Pasándolo a concreto, por ejemplo, es una fuente de luz dura y, chica y dura. Entonces, lo que podemos hacer es rebotarlo en una pared blanca y ya tenemos una fuente de luz súper suave y mucho más grande solamente apuntándolo hacia un costado. Y ya pierde otra de sus características que va a ser frontal si está sobre la cámara. Sobre los difusores que conviene comprar. Bueno, depende mucho de lo que vayan a usar, ¿no? Porque cuanto más grande sea el difusor, más suave va a ser la luz que este emita. No es lo mismo si van a usar el flash sobre la cámara que si lo van a usar externo, fuera de cámara, donde por ahí les recomiendo un Octavox de 60 o un Octavox de 90, que van a ser difusores que son bastante suaves. Los paraguas son muy económicos, el tema es que muchas veces abren demasiado y lo que nos puede pasar es que al tener esa forma cilíndrica va a emitir luz hacia la cámara también, entonces podemos llegar a tener algunos problemas y algunas pérdidas de intensidad por cómo distribuye la luz. Yo creo que un Octavox o una ventana de 60 por 60 o 90 por 90 estaría también muy bien. Cuanto más grande, mejor para lo que es la luz difusa, digamos, si es lo que estábamos buscando. Y si no, como primera instancia, como les dije la vez anterior, traten de usar el difusor del 5 en 1 como difusor. Es bastante grande, se convierte en un difusor enorme y da una luz muy agradable. Si estás en un evento, el techo no está bueno para rebotar, está bueno usar un difusor. Si lo vamos a usar frontalmente, mi recomendación es que no. Mi recomendación es que no usen el flash frontal. El flash frontal lo que va a hacer es que la luz va a salir de manera muy dura hacia el sujeto, va a rellenar mucho las sombras y va a dejar una imagen muy plana. Yo lo que haría es tirar el flash hacia arriba, hacia el techo, por más que el techo esté alto, y ponerle atrás del flash alguna plaquetita blanca o algo de color blanco, como para hacer la fuente de luz un poco más grande y no tan directa. Eh, y si vemos que está muy oscuro, llevarlo a 45 con esa plaqueta blanca y vamos a tener una luz mucho más suave, mucho más agradable sobre el sujeto. Si el techo está muy alto, realmente no recomiendo, en muy pocas ocasiones podemos llegar a tener una luz frontal necesaria, cuando realmente tenemos muy poca luz y necesitamos congelar el primer plano. Necesitamos meter al sujeto en relación a fondo. Entonces, eh, una luz frontal lo que va a hacer es iluminar de manera muy puntual al sujeto y el fondo por ahí nos puede quedar un poco oscuro. acá estoy, ¿eh? Dale, a ver, acá hay una ¿Desde cuándo pregunta me más. perdí? Para hacer un retrato normal en un estudio no muy grande, teniendo flashes de Zapata, ¿qué recomiendan? Quiero fondo iluminado y la persona iluminada completa, un 3/4. Bien,
primero lo que tenemos que ver, justo, bueno, esta pregunta está buena para que veamos lo que queríamos ver hoy de lo que era la parte de la teoría, que es la ley inversa del cuadrado de la distancia. Antes de responder esta pregunta que me cuadra justo con esto, quiero saber si algunos la escuchó nombrar, sabe lo que es, la aplica. Vayan escribiéndome si saben lo que es, si no lo explicamos, o si la habían escuchado nombrar y nunca la entendieron. Es básicamente cómo la luz se distribuye en el espacio. Si nosotros entendemos que a medida que avanza, la luz se va distribuyendo cada vez más, pero siempre mantiene la misma intensidad total, lo que vamos a ir viendo es cómo su intensidad cae a medida que va pasando el espacio. Entonces, cuanto más espacio hay, cuanto más la luz recorre, más abarca en cantidad, pero menos en intensidad, porque se reparte, no es que pierda intensidad, sino que se reparte. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si bien parece algo técnico, está bueno entenderlo porque justamente lo que me preguntaba acá Gonza era un retrato normal en estudio, no muy grande, teniendo dos flashes de zapata. Nosotros incluso con uno solo podemos tener iluminado el sujeto y el fondo. Lo que tenemos que tener en cuenta es la distancia flash sujeto y sujeto fondo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a lograr que la luz que llegue al sujeto y al fondo sea la misma o sea muy similar. Si no, podemos utilizar una luz para el sujeto y una luz para el fondo. Pero para entender esto vamos a plantearlo con una sola fuente de luz. Bien, acá por lo que veo varios dijeron que sí, que la habían escuchado, otros que no. Y va a haber sombra en el fondo dependiendo la altura, la dirección y el modificador que usemos. Pero podemos tener sombra o no, depende de lo que busquemos. Eso va a tener que ver mucho con la intención de la imagen. Todo lo podemos hacer, digamos. Yo no quiero sombra, perfecto, sí, lo puedes hacer. Si Lo vos que va a... manejás una determinada dirección entre el sujeto y el fondo, y el sujeto y la fuente de luz, y a eso le sumás una correcta dirección a la luz y al modificador, no vas a tener sombra en el fondo. Y eso está bueno para entender cómo sacrificar los flashes en cuanto a, digo, bueno, vos tenés dos flashes, usualmente uno dice, bueno, ilumino la luz, ilumino el fondo. Ojo que iluminar un fondo y que te quede parejo tampoco es tan sencillo y no es que con un solo flash lo podés iluminar. Entonces también hay que tener en cuenta esas cosas. Por eso, como dice Santi, el chiste de esta técnica es justamente poder entender esto y cómo a lo mejor uno con una sola fuente de luz puede generar un montón de esquemas diferentes. Pero bueno, un encajonado de luz sería una muy buena forma de no tener sombra en el fondo e iluminar correctamente al sujeto con una sola fuente de luz, pero ahí Santi va a explicar la teoría neta y después de última vemos cómo en el barrio lo podemos hacer sin problema. Bien, acá esto generalmente nosotros en los workshops que damos con Gonzalo lo mostramos directamente, digamos, ponemos en práctica lo que vamos a explicar ahora. Ahora lo tengo que hacer un poco más en el aire y espero que me sigan. Es un poco más complejo porque no podemos ir viendo lo que genera. Pero básicamente ustedes, yo parto siempre del mismo ejemplo. Si se van mareando, me paran y lo vuelvo a explicar. Cuando uno ilumina con una linterna a una distancia muy corta una pared, vemos que el haz de luz de la linterna tiene, supongamos, 5 centímetros, ¿no? Entonces, toda la intensidad, toda la potencia de mi luz está condensada en ese círculo de 5 centímetros. ¿Bien? Cuando yo la alejo, la potencia de mi linterna sigue siendo exactamente la misma. El tema es que ahora antes estaba toda concentrada en esos 5 centímetros y ahora está iluminando un círculo de 20 centímetros. Se repartió en 4 lugares diferentes la misma intensidad. Entonces, en cada espacio de igual tamaño al anterior, que era de 5 centímetros, ahora tengo un cuarto de potencia. Bien, ahora voy a cambiar la placa para que veamos en esta. Yo tengo en el primer cuadradito, en esta imagen de la chica, tengo el 100% de mi luz a 1 metro. A 2 metros, el haz de luz es 4 veces más grande. O sea, dupliqué la distancia, pero tengo un cuarto de la luz. ¿Hasta acá vamos bien? Quiero que me digan si vamos bien o si no. Bien.
Si yo hago 1 metro más, fíjense que ya no tengo un cuarto, sino un noveno de la luz, porque tengo 9 cuadraditos, siempre los cuadraditos mantienen la misma representación, todos tienen el mismo tamaño, y ahora tengo que cubrir 9 cuadraditos. Entonces, por cada cuadrado tengo una porción de luz de la que tenía antes, un noveno. Después, 1 metro más, un 16. Pero fíjense los porcentajes. ¿Qué me quiere decir que estos porcentajes caen tan abruptamente? Si yo tengo el sujeto entre el metro 1 y el metro 2, fíjense que pasa del 100 al 25%. Quiere decir que en el primer metro nomás pierdo el 75%. Pero si después hago entre el metro 3 y el metro 4, solo perdí un 5% de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que cuidar los tamaños. Imagínense que yo voy a sacar una foto mirando este dibujo y pongo al sujeto donde hice 1 metro, donde está la chica, y el fondo está en el metro 2, ¿no? Que está el primero, digamos, después del 1, es el 2, una estupidez estoy diciendo ahora. Pero tengo un 25, entonces yo tengo que exponer siempre para el sujeto. El sujeto lo expongo bien y el fondo me va a quedar bastante oscuro. Voy a tener un cuarto de luz en el fondo de la que tengo en el sujeto. Ahora, si yo el sujeto lo pongo en el metro 3 y el fondo en el metro 4, exponiendo para el sujeto voy a tener prácticamente igual de iluminado el fondo, porque la diferencia de luz que llega entre el metro 3 y el metro 4 es mucho menor a la caída que tiene la luz al principio. Esto lo pueden hacer con 1 metro, con 20 centímetros, con lo que quieran. No cambia tanto con las unidades de medida. Ustedes mantengan siempre la unidad de medida. Entonces quiere decir que si yo pongo el flash a 3 metros de mi sujeto y el fondo está a 1 metro del sujeto, seguramente la luz que hay entre el sujeto y el fondo va a ser mucho mayor, mucho más pareja que si yo pongo el flash a 1 metro del sujeto y la distancia entre el sujeto y el fondo es de 3 metros. ¿Se entiende o es muy rebuscado? Fijémonos, acá voy a poner hay otra placa que me dice que estas son unidades de distancia y a medida que las voy duplicando, cómo va cambiando el porcentaje. Fíjense la diferencia entre el 6 y el 7 es del 1%, mientras del 2 y el 3 estamos hablando del 14% de luz. Más allá de los porcentajes, lo que tenemos que entender es que a medida que la luz viaja en el espacio se va estabilizando. No es que la luz pierda intensidad, sino que se reparte. Cuanto más recorre la luz, más se estabiliza y más va a menos nivel de contraste va a generar. Entonces, si yo acerco mucho una fuente de luz a un rostro, la diferencia, imagínense una iluminación a 90 grados o a 45 más tirando a 90, bien pegado a un rostro. Tengo un pómulo a una distancia y el otro pómulo a otra distancia. La diferencia entre mis pómulos puede ser muy pequeña, pero si yo tengo la fuente de luz muy cerca, esa diferencia es como si fuese muy grande. Entonces la diferencia entre una parte del rostro y la otra también va a ser muy grande. Esto nos sirve para aumentar el nivel de contraste si es que lo queremos. A medida que acerco la fuente de luz al sujeto, más contrastada va a ser esa luz porque la caída va a ser mayor, va a ser más abrupta. ¿Sí? Se entiende cómo va cayendo la luz. En fotografía se habla de la caída de la luz. En realidad se va distribuyendo, nunca la luz se pierde, siempre sigue viajando, pero se hace más estable a medida que viaja en el espacio. Entonces, respondiendo a la pregunta que decía Gonza, de teniendo un estudio chico, yo quiero el fondo y el sujeto iluminado de manera pareja, tengo un solo flash. ¿Qué puedo hacer? Alejo lo más que puedo el flash del sujeto. El sujeto lo separo del fondo, pero no mucho. ¿Por qué lo separo? Porque si yo estoy apoyado en el fondo, estoy apoyado en la pared, por más dirección que le dé, es muy difícil que las sombras no se proyecten por lo menos un poco. Entonces, 2, 3 pasos por delante del fondo, pero la distancia que esté entre el fondo y el sujeto sea, supongamos, 4 veces a la distancia que tengo entre el sujeto y el fondo. Entre el sujeto y el flash, perdón, me estoy mareando. Entonces, tengo 3 metros entre el flash y el sujeto y solo tengo 60 centímetros o 1 metro entre el sujeto y el fondo.
Después, ¿qué hago? Pongo la luz a 45 grados y la levanto lo más que puedo. ¿Para qué? Para que las sombras se proyecten lo más abajo. Entonces tengo iluminado de una manera pareja, suave, el sujeto y el fondo con una sola luz y estoy tirando las sombras hacia abajo. Creo que el ejemplo que pedía Gonza era de un 3/4 o un americano o un retrato normal. ¿Estás rebotando el techo? No, lo estoy tirando directo a través de un difusor. También lo pueden hacer a través del techo o de una pared. Eh, a través del techo funcionaría de la misma manera, tenemos que ver cuánto abriría y la distancia del techo. Cuanto más grande sea el difusor, mejor. Nosotros en los workshops directamente lo que hacemos es como para hacerlo lo más casero y rústico para que vean cómo funciona, que no tiene que ver con comprar y comprar modificadores, es directamente con el difusor del 5 en 1. El difusor del 5 en 1 es un tipo de difusor muy grande, que si nosotros lo utilizamos de manera correcta, distancia del difusor al sujeto con el flash por detrás, nos va a dar una luz muy suave, muy pareja y que está buenísimo y es algo que uno de los, creo que, artículos de fotografía que todos compramos o que generalmente tenemos y si no tenemos, bastante versátil y de los más baratos. Podemos usar el 5 en 1 en la posición contraria al flash para rebotar y emparejar, sí, con el blanco en lugar de el difusor. El 5 en 1 son los rebotes redondos que tienen blanco, negro, dorado, plateado y sin la tela el traslúcido. Cuando yo hablaba de la parte del traslúcido, de la arandela con la tela blanca que permite pasar luz, sino también lo podemos hacer de la parte blanca rebotada hacia el sujeto o dorado si queremos una iluminación un poco más cálida, aunque eso va a dar una luz un poco más dura, y plateada también va a dar una luz un poquito más fría y también un poco más dura. Se va a aprovechar más la intensidad, pero la calidad de la luz por ahí no es la misma de la que estamos buscando. Y si no tienen una pared, la pared tiene una textura del yeso bastante porosa, que eso sí se puede comer un poco de la intensidad del flash, pero nos va a dar una luz muy, muy suave. Lo cual va a estar buenísimo. Tengan en cuenta igual que depende el tiempo de pintado, por ejemplo, que tenga la pared, es el blanco que va a estar. Entonces las dominantes de la luz les pueden variar. Traten de tener en cuenta eso con el balance de blancos o después en edición, porque ahí podemos tener variaciones. Aunque siempre cuando la luz atraviese un modificador, sea un octavox, una ventana, un 5 en 1 o cualquier cosa que rebote, puede variar y va a tender a variar su temperatura de color. Entonces, siempre estar atento más que nada en la edición, porque en la toma muchas veces se nos pasa, porque la estamos viendo la imagen más pequeña y todo. En edición tener en cuenta que no siempre es exacto que la luz del flash va a ser blanca, o en realidad sí, pero en este caso no sería la luz del flash, sería la luz del modificador, sea el 5 en 1, la ventana, el octavox, el paraguas, lo que tenga. Ahí te pasé, Santi, por Messenger una foto con el fondo iluminado, sin iluminar el fondo, digamos. Bien. Como para mostrar, si quieren, de un e-commerce que no tiene, digamos, no tiene retoque de piel, solamente tiene retoque de revelado del Lightroom y es un esquema de iluminación muy sencillo con dos flashes sin iluminar el fondo. Yo acá quería hacer algunas salvedades con respecto a algunas cosas. Por ejemplo, tanto el paraguas, como acá estás preguntando, o a lo mejor el 5 en 1, lo que tengan cuidado es tratar de no perder luz por el camino, porque tanto el 5 en 1, dependiendo de la distancia con la que ustedes están trabajando el flash con respecto al 5 en 1, o el paraguas, dependiendo de la distancia que el flash tiene con el paraguas, es muy probable que la luz abra y ustedes pierdan luz. Entonces, traten de concentrar el flujo de luz hacia el paraguas o el 5 en 1, cosa de no darle la posibilidad a la luz que abra por el camino y que la luz propiamente abra gracias al modificador que ustedes están usando. Por eso a lo mejor si van a trabajar con un 5 en 1 se puede hacer todo como ponerle una tela negra alrededor al 5 en 1 y adentro meter el flash, cosa de que la luz vaya directamente hacia el 5 en 1. O si están usando el 5 en 1 en difusor, bien pueden usar la parte de adentro del forro del 5 en 1 como para tapar el interior y meter el flash adentro. Pero un buen esquema es a lo mejor sí, los dos flashes están a 45 grados del sujeto,
un esquema puede ser la luz principal a 45 y la otra luz a 45, pero más de frente al flash, que están a 40, más de frente al fondo que de 45 al sujeto. De esa forma van a iluminar al sujeto, pero también van a rellenar la sombra que la luz a 45 principal puede proporcionar sobre el fondo. Sobre todo si esa luz principal no está muy alta porque, no sé, tenemos un techo que es bajo y no podemos levantar mucho. De esa manera podemos matar un poco esa luz, que acá fíjense que es un 3/4, que se ve bastante el piso, digamos, sería muy difícil ocultarla en el piso, la sombra. Exacto, muchas veces uno oculta, o sea, porque otra forma puede ser a lo mejor no proporcionar sombra en el fondo, pero tampoco iluminarlo. Por eso nosotros siempre aconsejamos comprar fondo blanco en vez de comprar fondo gris. Tanto en el lookbook como en el e-commerce son los dos colores que más se usan, pero para convertir el fondo blanco, perdón, para convertir el fondo gris en blanco tenés que reventarlo de luz. En cambio, para convertir el fondo blanco en gris tenés que no iluminarlo. Entonces vos despegás al sujeto 4 pasos del fondo y no lo iluminás, o sea, una luz que pase, que desde arriba baje, o sea, que las sombras te las dibujan en el fondo se va a ver totalmente gris con un diafragma 18, 16 o 22. El esquema es luz principal a 45, en mi caso yo siempre pongo la luz a 45 del lado izquierdo mío, iluminando al sujeto, pero eso no tiene que ver con nada. Y la otra fuente de luz también puede estar a 45, pero un buen recurso es que en vez de estar a 45, esté de frente la luz al sujeto, pero esté más apuntando al fondo que al sujeto. Entonces, de esa forma, teniendo en cuenta el tamaño del modificador con el que van a estar trabajando, va a iluminar al sujeto, pero va a iluminar también al fondo. Sería como iluminar al fondo, pero sin que esté iluminando solamente el fondo, que la luz esté por delante del sujeto para también iluminar al sujeto. Eso tiene que ver a veces también con la refracción de la luz. A veces dos luces a 45 terminan teniendo una luz frontal si están trabajando a la misma potencia. ¿Se entiende? Porque no tenés contraste en la imagen. Y a veces eso con respecto al color propiamente. Por eso cuando hablamos de un esquema de iluminación, hablamos de un esquema de iluminación simple que no falla, que es el esquema de iluminación ABC, es luz principal, luz de fondo y luz de relleno. Pero la luz de relleno, para que sea de relleno, tiene que rellenar y no competir. Por lo tanto, la potencia tiene que ser menor que la luz principal. En este caso, si la luz de relleno es menor que la luz principal, de un lado el fondo te va a quedar más oscuro que del otro. Por eso nosotros tenemos que de alguna forma calcular que la luz me ilumina el sujeto, pero por sobre todo me ilumina el fondo sin quitarme iluminación en el sujeto. Por eso la luz principal puede estar entre frontal y a 45, o sea, casi al lado tuyo, con una leve inclinación. Y también eso tiene que ver con qué porción del fondo ustedes van a trabajar. Porque si vos tenés un fondo de estudio que mide 2,70 m de ancho, que es lo que mide justamente, y todas las fotos que vos vas a laburar son como esta, en formato vertical, a lo mejor estás utilizando 1,60 m del fondo nada más. Entonces, iluminar lo que necesitas para ese punto de toma. Y también los esquemas de iluminación deberían de pensarse para el tipo de encuadre que vas a hacer. Yo, por ejemplo, hago muchos laburos de lookbook. Por ejemplo, en este cliente específico, yo tengo que fotografiar la parte de arriba y la parte de abajo. No fotografío todo. Y después el cliente va a reencuadrar y va a mostrar solamente los pantalones y solamente las camperas. En este caso estoy fotografiando lo de arriba, por eso tiene las manos abajo. Cuando fotografío pantalones, levanta las manos y yo tomo la imagen y después se va a reencuadrar. Entonces yo primero hago todas las fotos de arriba, todas las fotos que van a ser de la rodilla para arriba, y eso tiene un esquema de iluminación específico. Después cuando voy a trabajar todo lo que es de la cintura para abajo, cambio el esquema de iluminación, porque obviamente necesito que la luz llegue hasta abajo, pero ya no me importa tanto lo que está pasando arriba. Esto sería lo mismo si tengo que trabajar un lookbook de cuerpo entero. El tema es que para el e-commerce usualmente va arriba y abajo, y las fotos van reencuadradas después. En el lookbook, no, en el lookbook vos mostrás un cuerpo entero de una, en la foto sin reencuadre, por lo tanto necesitas una luz muy pareja, tanto arriba como abajo, que la luz viaje y se distribuya de manera homogénea en todo el cuerpo. Por eso ahí es muy importante el modificador que uno esté trabajando, porque vos vas a trabajar posiblemente a una corta distancia, teniendo en cuenta, Gonza, si el lugar que vos decís es chico,
pero necesitas que la luz expanda a una corta distancia, por lo que vos ahí necesitas un modificador de mediano a grandecito, ¿sí? Bueno, con respecto al maniquí, en realidad tranquilamente esto podría ser un maniquí. Justamente acá no, el modelo no tiene gracia, digamos, solamente luce la prenda de una forma muy sencilla. Eh, sí, el paraguas, a ver, a mí, yo no soy muy fan del paraguas, pero, pero lo que tiene de bueno el paraguas es que es grande, por lo tanto devuelve bastante luz. El tema es que el paraguas, el paraguas difusor, o sea, el que es transparente, por la curvatura que tiene el paraguas, muchas veces, y más en situaciones chicas, es propenso a devolverte luz incidente y por la forma que tiene propiamente el paraguas, distribuye mucho la luz, pero no la distribuye de forma pareja. Y después el paraguas rebotado, que es el que utilizás plateado por dentro, devuelve una luz muy dura. Un buen yo, también se puede usar mucho el 5 en 1 como difusor del difusor. Yo eso lo hacía mucho antes. O sea, tenés un softbox de 55, bueno, que ese softbox, sacar el difusor, pero usar la caja y que pase a través del 5 en 1 para amplificar un poco el espacio. Se me fue, ¿no? No. Ah. O un paraguas que está bueno es el paraguas tipo Octavox, que vos rebotás contra el paraguas, pero en la parte de adelante tiene difusor. A mí lo que no me gusta del paraguas es que me parece una herramienta muy poco versátil, porque en exteriores es un tema laburar con el paraguas, porque el viento te lo embolsa una bocha y sos muy propenso a que se te caiga. Sí, el paraguas, a ver, como principal siempre usar la fuente de luz más grande que tengas. Bien, porque es justamente lo que va a iluminar el todo. Y teniendo en cuenta lo que hablaba Santi hoy de la distancia de la luz y qué sé yo, y entendiendo un poco los modificadores y demás, vos con una sola fuente de luz podés tener principal, relleno y fondo. Y el paraguas podría llegar a servirte como luz principal de relleno y de fondo. Te serviría mucho más un octavox o una ventana, ponele de 60 por 90. La de 55 es muy chica, es una ventana que todos, a ver, yo no quiero criticar los elementos que uno tiene, porque nosotros tuvimos todos los elementos y yo ya les conté que mi primer ventana era una caja de tergopor con una tela translúcida arriba, entonces esto no tiene que ver con desmerecer ni mucho menos, sino por el contrario tiene que ver con, si tienen dinerito para comprar algo, tratar de comprar de la manera más inteligente, no porque no se pueda con tal y sea mejor otra cosa. La ventana de 55 lo que tiene es que es muy práctica para trabajar en exteriores, porque tiene un tamaño relativamente chico. Es una ventana que a mí me gusta mucho para hacer beauty, porque justamente por el tamaño que tiene se asemeja bastante a un beauty y te ilumina un rostro y nada más y genera un lindo nivel de sombras a una corta distancia, pero con una ventana de 55 para hacer una toma como la que estamos viendo acá de fondo, y yo la necesito alejar bastante. Por lo que, ¿qué? Por lo que va a tener que utilizar mucha más potencia en el flash o abrir mucho el diafragma y tal vez no quiero, o tener que forzar bastante la sensibilidad de la cámara. De todas formas, una ventana de 55, un buen tergopor es una muy buena herramienta de rebote. Un tergopor de 1,80 m por 60, de 1,80 m por 1 metro, traten de que el tergopor tenga una altura superior a la de ustedes, en lo posible, tipo de 2 metros. Porque el de 1,50 está bueno, pero lo tenés que colgar, porque si no te quedas siempre abajo y no te sirve. Entonces, tener un buen tergopor o un esquema muy zarpado. Mira, y es una de las preguntas que le voy a hacer a Machado la semana que viene, porque es un tipo de iluminación que él maneja, que una vez la escuché y me encantó y la uso mucho, que es lo que él dice la luz de celebrity, que me encanta porque le puso nombre el chabón. Es justamente un encajonado y con 2 tergopor y una lucecita chica por delante hacia arriba para que tenga dirección y genere contraste, pero hacer este encajonado te hace una iluminación extremadamente pareja en todo el sujeto, pero le da carácter a la imagen por la dirección de la luz principal. Yo tengo un octa de 1,20 m y 2 cajas de 60. Bueno, eso es
altos modificadores de luz. Y el Octavox es genial. El Octavox para mí es un modificador clave para hacer fotografía de estudio de personas. Lookbook, catálogos, porque con esa fuente de luz iluminas todo. Con eso y un tergopor haces lo que se te antoje. Eh, que lo puedes hacer con otra herramienta también, pero necesitas mantener distancia. Y muchas veces lo que uno no tiene es ni distancia ni a lo mejor potencia en un flash, si lo que estamos hablando es de Strobit y de flash de Zapata. Gonza, ahí respondí alguna de tus preguntas. A ver, con un octa y un 5 en uno sería joya usándolo como un... Sí, re, re. Lo que estaría bueno es que si estás muy al pedo, boludees y te hagas algunos esquemas como para poder verlos. A lo mejor después, si me enrosco, armo unas placas con un programita y las vamos tirando como para ir viendo. Quiero reiterar esto, que con cualquier cosa se puede hacer. Nosotros hicimos fotos con cualquier cosa y acá hay muchos que cursan con nosotros en los presenciales y nosotros hacemos esquemas con una sola fuente de luz. Y les mostramos eso, fondo oscuro, fondo iluminado, contraste, sin contraste, con cualquier fuente de luz. Uno después cuando va aprendiendo a lo mejor va diciendo, bueno, voy a gastar la guita un poco más en algo que realmente me dé un poco más de... Versatilidad. Exactamente. Sí, yo me compraría, si podés, si está en tus posibilidades, yo me compraría un Octa por encima de la ventana. El tema es que después, a ver, el Octa a lo mejor para hacer un beauty de verdad no te sirve tanto porque no genera tantas sombras, salvo que lo acerques mucho y funciona. Uno a veces también se va, cuando ya te tenés posibilidad de utilizarlas, también después vos te vas encaprichando y vas viendo, porque todas las herramientas son versátiles y vos sabés trabajarlas con respecto a las distancias entre la fuente y el sujeto y el fondo y la potencia. Pero yo creo que una ventana de 1,20 m o un octavox de 1,50 m me parece que son los dos modificadores más versátiles, que más poder de iluminación en cuanto a cantidad, no a potencia, en cuanto a cantidad tiene. Y aparte, bueno, tienen doble difusor, realmente proporcionan una luz muy agradable y son ideales para trabajar en espacios chicos, porque vos podés iluminar mucho muy cerca. Eh, Así que me parece que re van. Nosotros tenemos un modificador de 1,50 m, un octa de 1,50 m. Tenemos uno de 2 metros ahora que realmente es increíble, pero bueno, es extremadamente grande, nos vence, o sea, vence los flashes. Nos vence el cabezal de los flashes por lo pesado que es, así que no lo estamos usando mucho, pero ese es del piso al techo. Es increíble lo que ilumina. Incluso igual, qué sé yo, al principio lo que no tenemos es la luz suave, entonces lo que más buscamos, y cuando ni bien llegó era como que no lo usábamos, o sea, lo usábamos para absolutamente todo. Y llegó un momento que nos empezó a complicar algunas cosas porque, claro, ilumina tan parejo que algunos objetos más pequeños nos empezaba a costar darle más volumen a la imagen o generar climas, y nos dimos cuenta que también hay, a ver, no cuanto más suave es la luz, necesariamente tiene que ser mejor, hay que tener la luz correcta para la escena que cada uno quiere. Digamos, no necesariamente una luz más suave va a ser mejor. También hay que generar el volumen, hay que generar el contraste, entonces tampoco volverse locos. Un octa de 1,20 está buenísimo, ilumina bárbaro, completo, si tienen más opción de manejar el volumen y el contraste. Lo mismo la ventana de 60, la que tenés, Gonza, vos es de 90, ¿no? La que está ahora. La que está ahora es de 1,40 m 1,40, es enorme. sí, no, es de 1,70 m por 40, ¿no? O de 1,40 No, por 70. 1,40 me parece, porque no es tan alta, pero sí es 1,40. enorme. Pero la que teníamos siempre, la anterior, la que Pero es de 60-90, que esa es re buena medida. eso 60-90 también es una medida que está buenísima, sí. 60-90 es una muy, muy buena medida para una ventana de luz. Muy buena. Eh, ¿Y la luz ambiente cómo la controlás en el estudio? Esa pregunta está buena. Me gustaría fundamentarla un poco más como ¿con qué? ¿Solamente luz ambiente en el estudio para hacer una imagen con luz ambiente o cómo controlar la luz ambiente en un estudio con la luz del flash?
Pilar. Habla, creo, más de la luz Bien, posible incidente. perfecto. Escúchame, Pilar. Bien, tenés una ventana. Por ejemplo, yo en mi estudio es todo ventana. O sea, del piso al techo, de pared a pared es todo ventana. Así que es un lugar extremadamente luminoso con lo que respecta a luz ambiente. Pero tenemos que pensar algunas cosas. ¿Cuál es el seteo que vos utilizás cuando trabajás con flash? Porque cuando vos trabajás con flash, tu luz principal es el flash. Por lo tanto, el seteo de la cámara es para el flash. Entonces, ya como hablamos el otro día, salvo que yo quiera generar, no sé, un desenfoque, salvo, igual el desenfoque lo podés generar por distancia focal o por distancia de enfoque, independientemente del F. Así que, usualmente cuando vos estás hablando de estudio, estás hablando de como mínimo un F8, estás hablando entre ISO 100 y 300, y estás hablando de que no te podés pasar de una velocidad sincro. Así que estás trabajando con una velocidad de 1/60, ponerle 1/, 1/180, como para tirar el máximo. En un lugar que esté iluminado, independientemente de que estás trabajando con una velocidad, entre comillas, normal, que sería como tope 1/180, vos pensás que ISO 100 y F8 nunca van a hacer que vos tengas una exposición correcta en un sujeto. O sea, que la luz ambiente, cuando vos trabajás con flash, jamás va a incidir. Tenés que estar trabajando, no sé, al lado de, no sé, abajo del sol. Pero si estás en un interior que tenga luz ambiente, eh, la única forma que te podría llegar a incidir y que sucede es a lo mejor generarte un lamparón en el fondo. Si a lo mejor vos estás laburando con un fondo blanco pero sin iluminar, puede ser que si te está entrando la luz por la ventana muy picante y te ilumina el fondo, a lo mejor te genere un pequeño lamparón o una diferencia tonal de gris o de blanco. Pero jamás la luz ambiente te va a competir con la luz aparte. Otra cosa es cuando lo primero que sensibiliza la cámara es la luz del flash. Entonces, no da posibilidad a sensibilizar luz ambiente. La única forma, como para redondearte esto, que la luz ambiente te podría incidir es si vos estás trabajando con diafragmas muy abiertos, porque estás haciendo una foto de producto y qué sé yo, en un lugar muy iluminado, en un momento del día donde entra mucha luz y tenés la mala suerte que por fotometría se te exponga correctamente la imagen. Pero realmente es lo menos, es casi imposible que eso te pueda llegar a pasar. ¿Te sirvió la respuesta? No, no puedes usarla como relleno. No, porque como te digo, no tiene nivel de incidencia, no podés rellenar. O sea, sí podés, pero tenés que hacer un montón de cosas muy extrañas, como abrir mucho el diafragma o subir mucho el ISO y bajar mucho la potencia del flash para que de alguna forma puedas compensar la luz del flash como la luz ambiente, pero ahí tendrías que preguntarte por qué quisiera hacer eso, qué quiero mostrar. No, y además que empezás a tener el problema de que esa luz no es constante. Bueno, Vos mediste para ese momento y de repente se nubló y tenés que volver a hacer otra vez todos los cálculos y de repente despejó y tenés que volver o pasó, vos mediste, la persona llegó media hora más tarde y todo lo que vos mediste lo tenés que volver a cambiar, es como un lío. Una de las ventajas que tiene los flashes es poder trabajar el tiempo que queramos con la misma calidad de luz, siempre y cuando las pilas o esté conectado nos den, pero justamente es esa sensación de, no sensación, sino ese control es lo que destaca el flash por sobre la luz continua. ¿Cómo vamos, chicos? Metemos 2 o 3 preguntitas más que tengan que ver con Flash, como para cerrar el encuentro de hoy. Sí me gustaría ver fotos mañana, ¿no? Sí me gustaría ver fotos de todos ustedes y a lo mejor, bueno, respondemos a alguna pregunta más, como que a lo mejor que tengan que ver con experiencias o algún consejo a la hora de comprar o algo que tenga que ver bueno, con alguna duda o alguna maña que ustedes quieran o algo que les esté pasando y no saben por qué. Como para a lo mejor, hoy me parece que está bueno laburar así desde las preguntas y a lo mejor ya mañana volvemos a la clase.
Ah, qué cheto. ¿Y qué compraste? Contame. Tendríamos que tener un local de venta de insumos. Todos están comprando en relación a las charlas. Los mismos. La Ah, clase de flash y mañana. disparador. Me encanta, me encanta. Bien, bien ahí, bien ahí. Lo bueno para mí, es algo que yo siempre digo, es invertir bien el dinero y invertir y en que realmente lo necesitas. Yo siempre lo digo por experiencia propia, pero a lo mejor será que yo siempre fui el boludo, que muchas veces compraba algo porque me gustaba como era y creía que lo necesitaba y a lo mejor realmente no lo necesitaba, o porque a lo mejor fulano tiene tal cosa, vos creés que la necesitas y minga. Entonces, tipo, sean criteriosos con realmente qué van a comprar. Qué lindo tener algo nuevo, es hermoso. La clase de mañana es de esquemas de iluminación y de composición, pero con práctica en el momento. Mañana tengamos las cámaras prendidas y traten de tener elementos pequeños a mano, porque seguramente mañana vamos a jugar un poco como para practicar. Sí me gustaría antes de mañana ver fotos. O sea, antes de la clase de mañana, sí me gustaría ver algunas fotos como para ver un poco lo que están haciendo, o laburos que ya tengan, y a lo mejor digan, che, mira, yo tengo esta foto que hice para un laburo y no me gusta tanto a ver, y bueno, y tratamos de a lo mejor de jurar por qué no gusta tanto o por qué te encanta. Me parece que está buenísimo también que a uno le encante lo que hace y verlo y compartirlo, me parece que es un golazo. Espero que haya estado bien la clase de hoy, la charla de hoy, era un poco para distender y a lo mejor nivelarnos entre todos. Si quieren hacer alguna pregunta más, la respondemos y si no, ya quedamos para mañana. Si tengo un vidrio esmerilado y otro transparente, ¿para fotografiar o necesitas sacarle una foto a los vidrios? ¿O lo más lateral posible, rasante a 90, intentando que la luz, cuanto más rasante es, más va a destacar la textura, pero no va a generar brillos? Obviamente siempre el flash fuera de cámara, si vamos a trabajar vidrios y todo, y la menor cantidad de luces alrededor, digamos, no tener demasiadas luces prendidas, tratar de trabajar con las luces, con una luz desde la misma dirección del flash. Sí, si te puede quedar, depende del esquema que quieras. Si vos querés una iluminación más pareja, puedes poner otro flash del otro lado o una cartulina blanca del lado opuesto para que te rellene y no te quede tan parejo, te quede una luz bien directa de uno de los costados y que no se proyecten demasiadas sombras. Igual al ser vidrio y ser traslúcido, no te debería quedar tantas sombras. Recordá siempre mantenerlo lo más paralelo al objeto posible. Igual el tema de las sombras no es algo que esté mal, porque tampoco, a veces tampoco está bueno que quede el objeto volando, que parece que está flotando en la nada. Recuerden que la sombra es un indicador primero que es un indicador de espacio, nos da profundidad en la imagen y me parece que en productos como joyería o demás, una sombra controlada queda muy bueno porque también pone en situación al producto y te da a lo mejor una apreciación de su tamaño y demás. Para mí, una pequeña sombra por debajo de un anillo, de una joya, queda muy bueno. El tema es que no quede una sombra muy larga o una sombra de manchón. Lo que no está bueno es la sombra de manchón cuando haces un lookbook, por ejemplo, que te queda atrás un pedazo negro. Ahora, la sombra con silueta me parece que sirve mucho y es un atractivo. Ojo igual, si las fotos son para e-commerce o para tienda de nube no pueden tener sombra, porque la plataforma no te lo estaría permitiendo. Eso sí, sí o sí tienen que iluminar perfectamente el fondo o tratar de acercarse lo más que puedan al fondo. Pero después me parece que una sombrita juega. Yo voy a buscar fotos que tengo de anteojos de hace mucho para pasarles, que hay con los anteojos también hay que tener mucha, el tema de los reflejos y demás, y la iluminación cenital para mí es la más indicada.
poner un rebote o acercar mucho el 5, o acercar mucho. El tema es que eh, es un objeto chico porque, bueno, usá una cartulina blanca, algo que sea, ponele, de 50 por 50 centímetros, algo que a lo mejor duplique o triplique el tamaño del objeto y acercalo al ras al objeto. Entonces vos tenés tu 5 en 1 o lo que fuese grande, iluminando todo, pero si la toma es un primer plano, acercalo más que puedas, algo ya te digo, de 50 centímetros por 50, de 30 centímetros, un cuadrado de cartulina. Entonces ahí tenés un rebote muy, muy, muy chiquito y muy concentrado de lo que querés iluminar y de esa forma no va a tener ninguna sombra. De última, estaría bueno hacerlo y verlo. Bueno, si estamos bien hasta acá, estamos y seguimos mañana. ¿Qué les parece? Aguante, chicos. Gracias, gracias por todo. Bueno, practiquen y nos vemos mañana. Les mando un abrazo. Gracias por estar del otro lado. Adiós, abrazo.